Nuevas voces. Latino immigrants in DC. Let's meet Sonia. Este es Sonia. 17 de abril de 1982. Antes también los grupos que estaban emigrando porque estaban pobres en su país, pero querían progresar. Los grupos que están viniendo ahora están viniendo por obligación, porque la situación de su país de guerra, etcétera, es tan tremenda que se ven obligados a salir. Los que están viniendo ahora son grupos, yo diría casi totalmente de zonas rurales, muchos de ellos analfabetos. Los que sí tienen alguna educación no tienen más de un tercer o cuarto grado. Ofrecemos clases de alfabetización para aquellos estudiantes hispanos que no saben leer y escribir en su propia lengua. ¿Por qué? Porque si no sabes leer y escribir en tu propio idioma, vas a llegar al primer nivel de inglés y ahí te estancaste, no vas a poder aprender. Aunque son muchos los que vienen analfabetos, son muy pocos los que reconocen que lo son, y son muy pocos los que quieren entrar a esos cursos. O sea, no lo quieren reconocer por orgullo. No hay nada que me pague más como cuando yo, una vez al año, cuando tenemos la graduación de mis estudiantes y yo me trepo en aquel escenario y yo veo cientos de estudiantes desfilando que van a recibir su diploma. Y yo me acuerdo como los vi cuando llegaron y como los veo ahora. Sonia says many immigrants refuse to admit that they are this. Pobre. Analfabeto. Desempleado. Analfabeto. Sonia está satisfecha de ver a sus estudiantes. Graduate. Get married. Buy houses. Graduate. El americano enfatiza mucho el que tú seas puntual. El latino, por naturaleza, no le da tanta importancia a eso de que si es a las 8 hay que estar a las 8. Y los americanos les da coraje y eso. Pues nosotros le enseñamos eso a través del lenguaje inglés. Enseñamos que en este país hay hora americana, que si te dicen a las 8 es a las 8 y no a las 8 y cuarto ni a las 8 y media, es a las 8. O sea, por ejemplo, nosotros los hispanos somos muy amigables, hablamos mucho tocándonos. Yo soy una que hablo mucho con las manos y tocándonos. Al americano no le gusta eso, se siente uncomfortable, tú sabes, todo intimidado. Entonces, les enseñamos que aquí no solamente hay una raza blanca, sino que hay una raza negra, que tienen costumbres distintas a los blancos. Y en cuanto a la raza negra, tratamos de enseñarle bastante sobre quiénes son los negros, cuál es la cultura de ellos, cuál es el background de ellos, porque nosotros pensamos, o por lo menos yo pienso, que si están en esta ciudad tienen que tratar a aprender con el negro americano y a llevarse con él, a no verlo como eres inferior a mí, porque el hispano es más clarito y el negro es negro. No es igual a ti y tienes que tratarlo como igual y aprender su cultura y aprender a tratar con ese negro. Sonia dice que es importante para los estadounidenses que una persona is dressed well, is punctual, is friendly. Is punctual. In conversation, Sonia says Americans can become uncomfortable when Hispanics do this. No hacen contacto visual. No sonríen. Tocar a la gente. Tocar a la gente. En el 1975, recuerdo bien que la Oficina de Asuntos Hispanos iba a desaparecer de donde estaba. Y entonces todos decidimos que íbamos a marchar para la oficina del alcalde, a demandar que la oficina no las dejara. Marchamos a la oficina del alcalde, no nos dejaban entrar, nos sentamos todos al piso y toda la policía rodeándonos y nosotros nos sentamos a demandar que saliera el alcalde. Y entonces empezamos, we shall overcome, bueno, hasta que salía el alcalde.
Entonces nos reunimos, formamos el DC Latino Political Caucus. El día en que nosotros tengamos suficiente fuerza política para tener hispanos en el Board de Educación, en el City Council, y sabrá Dios, hasta alguna vez alcalde de la ciudad, ese va a ser el día en que nosotros vamos a poder ayudar a todos los hispanos a que progresen. El grupo de Sonia estaba furioso de que su oficina was opening early, was being investigated, was closing. Was closing. Where did Sonia's group go? La oficina del alcalde, la Casa Blanca, el Capitolio. La oficina del alcalde. ¿Quieres saber más? Visit nuevasvocesdc.com. This program has been funded by the DC Oral History Collaborative, a partnership between Humanities DC and DC Public Libraries, with special thanks to the Latin American Youth Center.